que es la que iniciamos al inicio de vuelta con la grabación. Después ustedes bajen el archivo que es el primer archivo, no les va a servir de mucho, pero les va a servir esto. Bueno, ¿qué es la comunicación? Entonces yo les decía que la comunicación es un proceso de interacción, es decir, entender la comunicación, lo vamos a ver en el módulo 3, cuando veamos la teoría de la comunicación humana, implica entender la comunicación en sentido pragmático, es decir, la comunicación es, digamos, la forma en que dos personas interactúan, ¿sí? Esto implica que toda la conducta humana es algo a lo cual yo le voy a atribuir un significado y un sentido, y cada uno desde su subjetividad va a interpretar y a otorgar sentido a las conductas, y de acuerdo a ese sentido que otorga las conductas, va a ser una reconstrucción de la realidad y una construcción de la realidad. Es decir, a través de la experiencia que yo tengo en interacción con otro, voy a ir creando, dándole sentido a eso que hace el otro. Y a partir de ser dador de sentido, y ese dador de sentido implica el uso del lenguaje, porque es tratar de construir una, un, un ambiente y una realidad que tenga sentido para mí, ¿no? O sea, el ser humano necesita darle un sentido a las cosas, todo tiene que tener sentido, eso nos pasa todo el tiempo. Somos animales dadores de sentido, ¿no? Esto lo entendía muy bien Viktor Frankl, creo que ustedes tenían una lectura de Viktor Frankl en la primera parte, si no me estoy confundiendo con otra formación de coaching, pero creo que estaba, ¿no? El libro El hombre en busca de sentido. Sí, estaba. Estamos retomando un poco esto, ¿no? Esto de que somos el sentido, las personas le dan un sentido a las cosas. Ahora, el sentido que el otro le da no es el mismo sentido que yo le doy a las cosas. Y ahí hay el problema, porque nosotros creemos que el sentido que nosotros les damos es el sentido originario de una conducta. Esto después lo vamos a volver a trabajar, pero es decir, al otorgarle un sentido a lo que hace el otro, creo que el otro le está dando ese mismo sentido, y a veces los conflictos surgen porque cuando uno dice, por ejemplo, estás haciendo esto para lastimarme, o estás haciendo esto porque interpretamos, ¿no?, lo que hace el otro. Cuando nosotros interpretamos lo que el otro hace, y la interpretación tiene que ver también con una construcción, pensamos que esa interpretación es la realidad. Y en esa interpretación nosotros, desde nuestra subjetividad, le damos el sentido a lo que está haciendo el otro. A veces coincide, si no es que sea mentira o que sea verdad. Lo que es subjetivo, o sea, lo que para mí, la intención que yo le otorgo a lo que hace el otro, a cómo se está comportando el otro, tiene que ver con todo un sistema de ideas y de esquemas mentales que me pertenecen a mí, que son parte de mi subjetividad. Incluso dentro de esa interpretación, de ese dar sentido a lo que el otro está haciendo, estoy proyectando un montón de cosas que son mías, ¿no? Miedos, aspectos negados de mi personalidad, por ejemplo, cosas que yo no reconozco y no acepto de mí mismo, entonces las coloco fuera, las proyecto, se las presto al otro. Y como niego eh, espera que me estaba preguntando algo, Cecilia, espera. Si quieren, abran el No, micrófono. para nada, solamente te complementaba que lo Sí, cierto es que lo que ponemos en juego cuando interactuamos es incluso nuestras propias vivencias pasadas, ¿no? Entonces, claro, por claro, supuesto, hay claro, un claro. sesgo, ¿no? Hay un sesgo en la interacción. Claro, 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 sí, claro. Todo lo que nosotros vivimos nos sirve también como para proyectarlo en el otro, ¿no? Nos anticipamos a lo que hace el otro de acuerdo a lo que nos pasó, ¿no? Yo estoy acostumbrado a que me engañen, y bueno, estoy un poco temeroso de eso, seguramente eso va a impactar también la forma en que yo le doy sentido a lo que el otro hace. Y capaz que lo está haciendo porque no lo que llama una persona desconfiada, ¿no? Entonces ven todos
la posibilidad de ese riesgo, ¿no? Porque está ese miedo, es una especie de sesgo cognitivo. Claro, sí, las experiencias, sí. Yo no veo el chat. Si quieren, abran el micrófono y hablen directamente, no hay problema. Y vamos charlando y vamos compartiendo diferentes puntos de vista, de lo que ustedes también estuvieron mirando y demás. Las vivencias pasadas, ¿sí? Es importante, claro, por supuesto, todo lo que... Lo importante de esto es que lo que nosotros creemos que es la intención del otro, en realidad es algo que nosotros construimos, ¿no? Esto después, ahora yo lo presento así, después vamos a volver sobre eso todo el tiempo, porque esto es lo que un poco postula la ontología del lenguaje, esto de que en realidad yo no sé cuál es la intención del otro, no sé cuál es la intención del otro, yo lo que sé es lo que yo creo que es la intención del otro. ¿Está mal creer o atribuir sentido? No, claro que no. Lo que pasa es que tenemos que filtrar y darnos cuenta o ayudar a las personas a que se den cuenta de que eso que yo considero que es la intención del otro es lo que yo creo que es la intención del otro. Yo puedo decir, mira, yo como yo te veo o como yo lo veo, me parece o creo que tu intención puede ser esta, es así. Eso es totalmente lícito. Yo podría preguntar y preguntarle al otro. Pero nosotros por lo general, los seres humanos, damos por sentado que eso que interpretamos y que le dimos sentido es lo que está haciendo la otra persona. Entonces, anulamos el sentido original, ¿no? Porque, como decía Max Weber cuando hablaba de la relación social, toda relación social es una acción que se orienta al sentido del otro, ¿no? Es decir, hay dos sentidos que orientan las acciones, que conectan esas dos acciones. Yo vendo algo con la intención de que el otro compre, ¿no? Ahí hay dos sentidos distintos que orientan dos acciones que son complementarias. Esto es lo mismo, nosotros hacemos interpretamos lo que los otros hacen y damos todo el tiempo un sentido. Bueno, la comunicación la vamos a entender como ese proceso de interacción, ¿no? En donde es tan complejo porque se dan una serie de intercambios de sentidos, intercambios de significados, y eso por eso nos cuesta ponernos de acuerdo los seres humanos, porque a veces no llegamos a darle lugar al otro para que pueda explicitar qué es lo que siente, qué es lo que piensa, cuál es el sentido, cuál es su intención. Y detrás de todo eso vamos a ver que están las necesidades de las personas. Bueno, vamos a leer alguna definición. No me gusta leer definiciones, pero vamos a leer algunas definiciones. La palabra comunicación deriva del latín comunicare, que significa compartir. Bueno, compartir es tener algo en común. Es esto de la interacción, ¿no? Compartimos algo. Por supuesto que hay significados compartidos, ¿no? Hay sentidos compartidos, no todo es... O sea, yo lo estoy mirando acá desde lo que son los constructos personales, pero digamos, convengamos que nos podemos vivir en sociedad porque existen, digamos, sentidos compartidos. Yo, por ejemplo, si yo ahora eh, viniera a dar una clase de griego antiguo, ustedes dirían, bueno, pero es desubicado porque la clase es de coaching y del módulo 2 vamos a ver la comunicación, vamos a hablar del lenguaje, no del griego antiguo. Pero el griego antiguo es un lenguaje, bueno, sí, pero lo que esperamos nosotros es que el profesor venga y dé una clase de coaching, que podamos participar. O sea, hay como un sentido compartido de lo que se espera que el otro haga. Y yo sé lo que se espera que lo que el otro espera que yo haga. Eso es parte también de la comunicación, ese compartir, ¿no? Ese compartir, lo van a ver después en el módulo 3 también, aparece en un concepto, que es el concepto de lógica de significado de acción, o lógica de sentido de acción, que la desarrolla Bernard Peirce. Y es esto, la lógica de significado de acción tiene que ver con ese conjunto de sentidos o de significados compartidos, ¿no? ¿Qué es la lógica de significado de acción? Tiene que ver con las pautas de comportamiento, tiene que ver con compartir ciertas normas y ciertos límites, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, bueno, esta conducta está permitida en este ámbito. Yo sé, entro en un ámbito y yo conozco, sé cuál es la lógica de ese lugar, sé qué conducta está permitida. ¿Qué está permitido acá? Bueno, en esta clase está permitido abrir el micrófono y hablar sin tener que pedir permiso, está permitido debatir, está permitido
estar en silencio también y escuchar, depende de cómo uno se sienta más cómodo. Eso es lo que está permitido. Lo permitido quiere decir que yo puedo optar por hacerlo o no. Está, digamos, tengo esa libertad. No estoy obligado a hacerlo, no está permitido. Y también la lógica de significado y acción nos dice qué es lo que estamos obligados a hacer, ¿no? Yo estoy, por ejemplo, empezar horario, por ejemplo, ¿no? Si yo no empezara horario, ustedes dirían, bueno, pero estamos a las 7, el profesor se conectó a 7:30, 8 menos cuarto cortó, después se volvió a conectar. No es lo que está, no, eso no se debería hacer, ¿no? Ya lo sabemos de antemano. Y después lo que está permitido, lo que está prohibido y lo que uno está obligado a hacer, ¿no? Bueno, yo tengo que dar la clase en 2 horas. No puedo dar 1 hora y media e irme, porque bueno, la verdad que ya está. Me agarró hambre y voy a cortar a las 7:30 y ya está. Dice, no, pero la clase es hasta las 9, no es hasta a las 8:30. Entonces, eso es lo que está obligado, lo que obliga. Cuando nosotros hacemos lo que está prohibido, dejamos de hacer lo que estamos obligados, o ahí estamos, digamos, rompiendo con la lógica de significado de acción, es decir, con ese significado compartido. Entonces también compartimos significados y a su vez otorgamos significados particulares a las conductas de los otros. Es un proceso complejo de transmisión de ideas que permite coordinar acciones mutuas entre las personas. Esto de coordinar acciones también es parte de la función que tienen las lógicas de significado de acción. Si yo sé qué esperar del otro, también sé cómo preguntar y sé qué me está pidiendo el otro también, ¿no? Porque conozco el sistema, las reglas inconscientes de esa comunicación. Václavic van a ver después que habla de las reglas inconscientes que aparecen en todo sistema de comunicación, que ordena ese sistema de comunicación. Si yo digo, ¿qué hora es? Y el otro me responde, está lloviendo, y ahí estamos rompiendo con las reglas de comunicación. No podemos coordinar las acciones, porque me está contestando algo totalmente incoherente, ¿no? Y eso es una comunicación insostenible. Uno se tiene que reestructurar cuando pasa eso, que uno se queda pensando. Dice Václavic que lo referencia a Erickson, dice que Erickson venía en día de lluvia con el paraguas, medio distraído, qué sé yo, se golpea con una persona y la persona dice, fíjese dónde va, y entonces Erickson le dice, son las 9 menos cuarto. Y dice que se quedó Erickson mirando cómo esta persona trataba de ordenar nuevamente el mundo. Era lo que era reestructurar, ¿no? Tenía que reestructurar. ¿Reestructurar qué quiere decir? Tenía que darle un nuevo sentido. Tenía que construir para darle un sentido, en tratar de explicarse qué quiso decir, qué pasó, porque se salió de la lógica de ese significado compartido, no se había salido de la lógica del significado compartido. Entonces, en ese sentido, permite coordinar acciones mutuas entre las personas. Y esto es importante porque todo el proceso que nosotros hacemos es un proceso de comunicación, donde vamos a compartir significados, vamos a confrontar significados, vamos a cambiar significados, ¿no? Y, por supuesto, todo desde la coordinación de acciones. Por ejemplo, para hacer cosas diferentes a las que estamos acostumbrados a hacer, tenemos que coordinar esas acciones, y eso lo vamos a hacer desde el lenguaje. Cambiar las declaraciones, por ejemplo, que tenemos, ¿no? Suplantar un debería por un quiero, ¿no? También podría llegar a ser parte de este juego de lenguaje. Bueno, acá esto nosotros usamos para todas las formaciones, este porcentaje de cómo lo que pensamos, el 100% de lo que pensamos, no, es imposible decir algo sin pensar primero, por el hecho de hablar, de decir algo, y todo lo que estoy diciendo implica que también lo estoy pensando, ¿no? A pesar de que uno dice, hay gente que parecería que habla sin pensar, en realidad también es pensamiento, ¿no? Pero entonces el 100% es lo que pensamos, lo que la persona piensa. Y esto es importante porque ¿cómo sé yo cuál es el sentido que esta persona está otorgando a una acción? Y a veces no lo sé, porque el hecho de que una persona no diga nada no significa
que no esté a través del pensamiento dándole, de hecho lo está haciendo, le está dando sentido, nada más que no nos dice nada, no dice, sí, no, está bien, entiendo lo que vos estás diciendo, pero en realidad con su pensamiento le está dando quizás otro sentido. El tema que actuamos en relación a lo que pensamos muchas veces, ¿no? Es esto pensar, o sea, yo pienso que esta persona me está por engañar porque tengo una especie de pensamiento catastrófico, lo que decía recién Cecilia, esto de las vivencias, cómo nos van marcando las vivencias, y después no lo digo, pero lo pienso, y obviamente voy a actuar en consecuencia de eso que pienso, pero yo quizás no me doy cuenta porque no me lo están diciendo. Ahora vamos a ver que una de las cosas más importantes que tenemos que lograr es crear un espacio de seguridad y confianza para que ese pensar se convierta en un decir. La persona lo puede hablar para que nosotros nos podamos enterar. Porque si no, está bien, nos podemos enterar por otras vías, por el lenguaje analógico, por otro tipo de conductas, pero es importante para poder, o sea, hablamos cuando nos sentimos seguros de que la otra persona nos acepta. Entonces, en tanto yo logre una relación, que eso creo que lo hablamos en la clase anterior, la relación yo-tú, ¿no? Que es una relación de mucha cercanía, vamos a poder transformar eso que se piensa en lo que se transmite, ¿no? En algo que se te pueda transmitir. Se transmite el 80% de lo que uno piensa, es verdad, uno no dice todo lo que piensa, porque no podría vivir en sociedad, ¿no? Hay cosas que no las decimos porque tampoco lastimarían a la otra persona, ¿no? No decimos todo. Pero muchas veces y también ese transmitir es mucho menor al 80% cuando no tenemos confianza, no sabemos qué va a hacer el otro, ¿no? Se recibe el 60 y se interpreta el 50. Bueno, estos son números nada más, ¿no? De esto, lo que está dando acá este porcentaje es cómo se va devaluando y cómo va, del 100% nos quedamos con un 50%, que es lo que nosotros interpretamos. Cuando hablamos de competencias lingüísticas, vamos al libro de Echeverría, Ontología del lenguaje. Lenguaje, acción, poder, bueno, estas son palabras que después las vamos a ir colocando en algún contexto. Parece la división de los griegos esto, mente, espíritu, cuerpo, ¿no? Emoción. Bueno, ¿cómo entender esto, ¿no? ¿Qué es esto de la mente, de la emoción, del cuerpo? Más que nada, al principio, la idea es romper con esta dualidad occidental de el cuerpo por un lado, la mente por otro lado, la razón por un lado y las emociones por otro, ¿no? Es decir, el ser humano es una totalidad. Nosotros, voy a tomar prestada quizás un concepto de la Gestalt que dice que el ser humano es un organismo, ¿no? Es un organismo, como un sistema. Entonces, dentro de ese ser humano es mente, es cuerpo, es espíritu y es emoción, es todo eso. Todo eso importa y todo eso interviene en ese dar sentido a lo que el otro hace, dar sentido a la realidad, porque con el cuerpo nos conectamos con el ambiente, ¿no? El cuerpo es un dador, es una fuente de información importante para poder registrar qué es lo que nos está sucediendo en este momento. El cuerpo quizás a veces puede llegar a ser un punto intermedio para poder llegar a las emociones, ¿no? Si yo estoy hablando con alguien, integro estas tres, vamos a dejar el espíritu un poquito delgado, pero vamos a integrar mente, emoción y cuerpo. Si yo estoy hablando con alguien, tengo que tener en cuenta cómo funciona todo esto en ese organismo. ¿Qué está pensando? ¿En qué piensa? ¿Cuáles son sus pensamientos? La mente, ¿no? Lo que tiene que ver la conciencia. Y estoy pensando en, no sé, en lo que hizo mi jefe, o que quiero cambiar mi forma de comunicación, quiero que no me comprenden. Y cuando empieza a pensar en eso, se activan emociones.
Y uno podría preguntar, ¿y qué siente con respecto a eso? ¿Cómo estamos? ¿Qué percepciones tengo a nivel de lo que estoy sintiendo? Es raro que alguien le pregunte a uno qué siente, ¿no? Como que es una pregunta importante, es tan importante como preguntar qué piensa. A veces una reemplaza a la otra, una veces uno no piensa y siente. ¿Sí? ¿Qué siente? Mira, no sé qué pienso, pero me siento incómodo, me quiero ir. Y no sé por qué, ¿no? Después lo vamos a ver en el módulo, hay un módulo de inteligencia emocional, vamos a trabajar por qué a veces tenemos emociones que no remiten a ningún pensamiento. ¿Qué siente su cuerpo? ¿Cómo está su cuerpo? Cuando usted va a hablar con su equipo de trabajo, ¿qué siente a nivel corporal? ¿Se siente relajado? ¿Se siente...? Y ahora cuando me cuenta esto, ¿cómo se siente? ¿Cómo está su cuerpo? Entonces ese registro del cuerpo también es una información valiosa, porque el estado corporal me permite saber cómo estoy en ese momento. No es todo pensamiento. Cuando los pensamientos quizás no son suficientes para poder determinar cómo estoy el cuerpo es una fuente de información. Bueno, me duele el estómago, me siento agitado, Bueno, estoy... de hecho, en inteligencia emocional justamente hablas de eso, ¿no? Claro, De cómo gestionas como la emoción. De hecho, hay una de las herramientas que es el etiquetar la emoción, que es justo esto que claro, vos estás claro. diciendo. Ujú. Etiquetar la emoción, después vamos a verlo un poquito, ese es un recurso muy interesante el que vos mencionás, porque es digitalizar lo que el otro está diciendo, ¿no? Poner en palabras. Es muy importante poner en palabras las emociones, porque cuando yo pongo en palabras lo que siento, empiezo a tener un control sobre esa emoción, y un registro y un insight sobre esa emoción. Es decir, Empezás a gestionar la emoción, exacto. gestionar la emoción, exactamente. ¿Cómo se gestionan las emociones? Bueno, primero nombrándolas. Es un desafío nombrar las emociones, ya que vos Obvio. traes este recurso tan importante, porque es uno de los para mí es uno de los más importantes como recurso. eh, Cuesta, ¿no? Cuesta reconocer que esta Y porque es situación... autoconciencia, o sea, Ujú. es difícil trabajar la autoconciencia. Esa es la dificultad de la emoción. Claro, qué grado de conciencia tengo sobre mí mismo, ¿no? ¿Qué grado de conocimiento tengo? Las personas, nos vamos a encontrar que las personas no tienen mucho conocimiento sobre ellos mismos, ¿no? Más allá de que muchas veces están viviendo personalidades que no son las de ellos, pero eso dejémoslo un poquito de lado ahora. El sí mismo real a veces difiere del sí mismo que estamos viendo en ese momento. Esto lo hablamos recién en una clase que estamos dando de mediación penal, estamos hablando de violencia, que hablábamos de esto, ¿no? Que las personas muchas veces asumen un sí mismo que no es realmente lo que son ellos en esencia, sino que es algo que construyeron para poder afrontar una situación que puede ser una situación de amenaza. Entonces nos hacemos duros, intolerantes, inflexibles, reacios. Lo que vos decías, todas las experiencias de vida, nos hacen ser de una manera determinada. Pero eso no implica que seamos de esa manera. Eso es una construcción, es parte Pero no nuestra. es solo eso, es también como parte de la formación que tiene uno, que es un poco la experiencia que yo te decía, más la formación personal y profesional, ¿no? Porque suponte, para gestionar una emoción, no estamos acostumbrados a ver a una persona llorar, ¿no? En un duelo, por ejemplo. O sea, ¿y qué pasa cuando uno no puede ver como, no puede gestionar la tristeza? Habitualmente lo que pasa es que nos vamos para el enojo, ¿no? Claro, Entonces, todo ese tipo de cosas hacen justamente a la gestión emocional, como vos bien decís, entonces como que enmascaramos una emoción por otra. Y ahí es cuando vienen estos temas que vos decís, no, me pongo como una máscara. Y claro, ahí claro. viene, La ira es una de las que más usamos para enmascarar el miedo, por ejemplo. La ira exacto, enmascara una muchas tristeza. cosas, o la tristeza, ¿no? Que detrás de esa, detrás de esa rabia que hay, ¿no? También uno podría preguntar, o podríamos mirarlo, decir, bueno, a ver, eh, porque el tema es así, también yo no me quiero ir al counseling, me quiero quedar en el coaching, pero también si alguien viene porque tiene un problema con el equipo de trabajo, que es un poco lo que plantea el libro de Weimar que yo
si no se los mandé, se los mando, porque creo que se los di la clase pasada. Si alguno no lo tiene, me avisa y A mí me la dicta. yo te pasé, ¿no? Si, Sí. Natalie, si vos no lo tenés, me avisás y te lo paso, el libro de Wymore, que es de la Escuela de Coaching Británica. Ustedes van a ver ahí, hay una serie de problemas empresariales que, perdón, está este teléfono inoportuno. Hay una serie de problemas empresariales, uno de ellos creo que tiene que ver, si no recuerdo mal, con problemas con el equipo, de comunicación y demás. Ahora, yo podría preguntar, bueno, pero ¿qué emociones aparecen cuando? Porque puede haber una gran carga de frustración también ahí, ¿no? Decir, bueno, no me puedo comunicar y cómo me siento, ¿no? Y qué hay detrás de esa emoción, ¿no? Como decía recién Cecilia, puede haber tristeza, puede haber... Y darle lugar a esa emoción, ¿no? Hay que darle lugar a las emociones. Y a las descargas emocionales también, porque ahí tenemos emoción y el cuerpo, ¿no? Nosotros tendemos a interrumpir la descarga emocional, salvo que hablemos de una descarga emocional violenta que, bueno, no ponga en riesgo la descarga, por lo que decía ella, la gente que llora, que se emociona, no es, hay como una especie de intolerancia social, la gente no se aguanta que alguien llore, entonces uno se pone, porque uno se siente responsable de tratar de paliar esa situación y trata de interrumpe, ¿no? Trata, no, bueno, no interrumpir, dejar que esa descarga suceda, porque es parte también de ese autoconocimiento, ¿no? De lo que qué nos está pasando y qué queremos hacer, dónde queremos trabajar. Entonces, mente, cuerpo, emoción son, digamos, partes de un sí mismo que es el organismo. Bueno, después sobre estos temas vamos a ir volviendo. Acá hay un cuadro que se desconfigura siempre. A ver, vamos a ver. Este es un poquito los componentes de una conversación, para ponerlo ahí está. Eh, vamos a decir que el ser humano es un ser lingüístico. Esto es todo un problema porque un ser lingüístico no implica que no tenga otras dimensiones, también que están integradas. Yo las veo siempre en tanto organismo, es decir, un ser humano que tiene el lenguaje como forma de acceso al mundo, pero también las emociones y también el cuerpo, ¿no? También es un ser corporal, emotivo y utiliza el lenguaje. Por supuesto que hay dimensiones que quedan por fuera del lenguaje, pero no las vamos a desarrollar acá, porque tendríamos que trabajar con Wittgenstein, que es uno de las bases que filósofos base que encontramos en el libro Echeverría, que dice que en realidad hay como accesos a través de la espiritualidad, ¿no? Y que no son mediados por el lenguaje, para la ética, para la religión, pero eso lo vamos a dejar de lado porque nos vamos de tema. Pero el lenguaje es, digamos, central. ¿Por qué? Porque accedemos al mundo a través del lenguaje. Es decir, no hay otra forma de acceso a través del lenguaje, en el sentido de que todo el mundo es una construcción lingüística, ¿no? Todo tiene nombre, todo tiene y ese nombre tiene y todo elemento tiene una función, ¿no? Esto es una flor, esto es un ventilador, yo acá tengo un lapicero con viromes y tengo el mate acá al costado y tengo el mouse. Y todo esto es lenguaje, lo que yo estoy transformando estos objetos en objetos lingüísticos cuando les doy un nombre y les doy un sentido, una función, ¿no? No tengo la computadora, no sé, arriba de la hornalla de la cocina, porque no es el lugar, ¿no? Todo tiene un lugar, porque tiene una función específica. Ese ordenamiento es un ordenamiento que hacemos a través del lenguaje. Los roles que uno desempeña también, ¿no? Cuando vemos que en un proceso de interacción alguien desempeña un rol, que decimos ese rol es el padre o la madre, y el otro desempeña un rol es el hijo, y el otro desempeña un rol es el hermano, decimos esa configuración es una familia. Y llamar a eso familia es un lenguaje, es lenguaje. Le doy ese sentido. Yo veo personas que interactúan en un sistema y digo, eso es una familia. Y de acuerdo al tipo de definición, serán distintos tipos de familia también, ¿no? Y el otro
también lo mina como familia. Entonces, cuando hablamos de la familia, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Uno dirá, bueno, vamos a definir qué entendemos por familia, qué tipos de familia hay, que hay familias distintas, pero más o menos todos tenemos una idea de lo que es la familia, que nos permite coordinar las acciones. Y todo eso es una construcción a través del lenguaje. Por eso el lenguaje es importante, es determinante, porque lo vamos a usar para cambiar la realidad. Es decir, el ser humano crea la realidad humana es una realidad lingüística. Esa es la buena noticia, porque si la realidad es creada a través del lenguaje, también la podemos modificar a través del lenguaje. Entonces aparece una distancia. Yo una vez tomé un curso que justo de una mujer acá que hablaba de que las palabras generan realidades, ¿no? Exactamente. Entonces, en el caso de que vos empezás a decirte, ay, yo no soy bueno en esto, no soy bueno en esto, no soy bueno en esto, o lo que sea, o soy muy bueno en lo otro, sí que empezás como a predisponerte y a poner como tu intención en esa palabra, ¿no? Y en eso que decís justamente para empezar a desarrollarlo o no desarrollarlo nunca, ¿no? Entonces, Claro, es interesante el concepto. eso es muy, 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 muy bueno, porque es verdad, es así, ¿no? Si yo me digo a mí mismo todo el tiempo, o me lo dicen, porque, por ejemplo, cuando alguien viene y nos dice, porque yo tengo problemas de comunicación con mi equipo, porque yo debería comunicarme bien. ¿Por qué debería comunicarme bien? Hay un mandato ahí. Entonces, cuando alguien dice debería, no está mal decir debería, pero ¿qué pasa? ¿Qué es el debería? El debería es un mandato que yo asumo, y cuando asumo ese mandato, lo asumo porque alguien me dio ese mandato y lo tomo como propio y actúo en consecuencia de ese mandato, pero no actúo libremente. Cuando uno dice, bueno, usted elige ese mandato, es decir, si yo elijo ese mandato porque considero que ese mandato es bueno y lo elijo libremente y lo adopto, es una cosa. Entonces me impongo ese mandato. Y bueno, yo debería, como yo considero que debería comunicarme bien, voy a ir a un coach a que me ayude a comunicarme con mi equipo. ¿Por qué? No sé, a que me ayude a cómo poder comunicarme. Pero yo elijo ese mandato. Ese mandato me predispone de tal manera. Ahora, muchos de los mandatos de los debería no son una elección libre que hacemos nosotros, sino que es algo que se nos impone. Y uno los tiene incorporado, ¿no? Como vos decías, uno se dice todo el tiempo que no sirve y como que se lo cree, ¿no? Y entonces clausura todas las posibilidades de éxito que puede tener o que pueden aparecer porque no las voy a ver. Es lo que se llama los sesgos cognitivos o las distorsiones cognitivas. Las experiencias de maltrato, por ejemplo, generan sesgos cognitivos, por ejemplo, como si deberías muy fuertes, si yo debería ser así, yo debería ser una persona con estas características. ¿Ahora elijo ser esa persona? ¿Quiero ser esa persona? ¿O es ¿de dónde viene ese mandato? Bueno, uno podría entonces indagar, viene de mi familia, viene de mis creencias religiosas. Pero después yo tengo que adoptarlo como propio, tengo que hacer ese cambio, determinar que ese debería es algo que me impusieron desde afuera, porque me etiquetaron de tal o cual forma, y después yo lo puedo elegir si quiero, sí, yo tengo libertad de elegir. Bueno, normalmente a mí me gusta ese debería, yo me siento feliz, yo creo que me puedo autorrealizar, bueno, perfecto, lo elijo, pero lo estoy eligiendo. Hay un ejercicio que se hace en counseling, que tiene que ver con contraafirmaciones, ¿no? Cuando uno dice, bueno, yo tengo, no sé, me siento frustrado en el trabajo, siento que no puedo conseguir trabajo, siento que no rindo, siento que no consigo pareja, bueno, lo que fuera. Entonces, lo que se propone es hacer afirmaciones que afirman todo lo contrario, ¿no? Soy una persona exitosa, puedo disfrutar de la vida, yo estoy en armonía con mi entorno. No estoy en armonía con mi entorno, porque estoy a las patadas. Pero me tengo que decir todo el tiempo eso para que eso se empiece a hacer realidad. ¿No? Lo que vos decías, Cecilia, ¿no? Esto de me lo tengo que empezar a creer. Esto lo desarrollan eh, los cognitivos, la teoría cognitiva, también se trabaja mucho en el counseling. Luis Hay trabaja mucho este tema, esto de las afirmaciones, uno va haciendo, ¿no? Yo suelo tener a veces largas listas de afirmaciones que uno va haciendo ¿para qué? Para ir incorporando esos esquemas mentales y reemplazando
aquellos mandatos o aquellos, digamos, Creencias, ¿no? Aquellas creencias. aquellas creencias que tenemos en forma de declaraciones. Declaramos, no sirvo para nada. No, si yo no sirvo para nada. Todo el mundo es igual, todo el mundo es malo, ¿no? Es que la generalización. Y esas son construcciones. No quiere decir que no se correspondan con la realidad. Sí, por ahí sí, esa persona es mala o a lo mejor, pero el tema es que en realidad funcionan independientemente de la realidad. Por eso es algo, son, digamos, parte de lo que es nuestra imaginación. Funcionan separadas de la realidad. No importa lo que la realidad diga, vivimos, reaccionamos emocionalmente a esas afirmaciones y esas declaraciones. Acá hay una serie de actos lingüísticos que, eh, esto que vos decías, no sirve para nada, es una declaración, ¿no? O una afirmación. Bueno, eh, después los vamos a ver, si quieren los podemos ver, quizás no hoy, pero o si tengo tiempo podemos ver algunas declaraciones del libro de Echeverría, pero acá hay una, digamos, una lista, las promesas, las ofertas, los pedidos. Vamos a ver también, vamos a ver cómo pedir. Esto yo tengo ganas de que lo veamos cuando veamos, después que veamos comunicación, cómo pedir, cómo ayudar a hacer una petición de tal manera que el otro entienda lo que queremos pedirle, ¿no? Para que esa petición sea una petición desde la compasión, no una petición desde la manipulación. A veces pedimos, porque el tema es así, usted le pidió a su equipo que habló con su equipo, sabe su equipo que no se puede comunicar. ¿Cómo no se puede comunicar con su equipo? ¿Y cómo les hace los pedidos a su equipo? ¿Cómo les pide? ¿Les explica? Entonces el modelo de Marshall Rosenberg de pedidos, de petición, es una petición en donde yo lo primero que hago es hablar de mis emociones, de lo que me está pasando. Se pone en juego todo, el lenguaje, el cuerpo, las emociones, la mente. Y sobre todo, son peticiones sobre una percepción realista de la realidad, del contexto. Es decir, pedimos de acuerdo a lo que percibimos, no de acuerdo a lo que imaginamos o queremos que pasa, ¿no? Entonces, acá aparece otra cuestión también que tiene que ver con el lenguaje y que es tener en cuenta que una cosa es lo que percibimos, que eso es el acceso un poco más directo con el entorno a la realidad, y otra cosa es lo que imaginamos que sucede. Son dos dimensiones distintas. Entonces, cuando yo me manejo en el mundo por lo que imagino tiene que ver con la fantasía. Pero la fantasía no es algo irreal, sino que la fantasía en el sentido que se origina de lo que para mí representa eso que está sucediendo. Pero no es lo que sucede, es lo que para mí representa. Por ejemplo, todo esto que decía Cecilia tiene que ver con la fantasía, porque es con lo que para mí, cómo yo me represento. Los mandatos, las interpretaciones, los juicios, no hablamos de los juicios, ¿no? Los juicios morales, los juicios de valor. Las generalizaciones, por ejemplo, tiene que ver con lo que imaginamos, la fantasía. Pero si yo vivo en el plano de mi fantasía, me empiezo a separar cada vez más de la realidad. Entonces mi realidad va por un lado, no quiero dar ejemplos, pero uno puede observar muchos ejemplos cotidianos, cotidianos. En todos lados lo podemos encontrar esto, personas que se alejan de la realidad y viven en el plano de su fantasía, que a veces es mejor y a veces es peor que la realidad. Pero entonces, por supuesto que una parte de nosotros viven esa imaginación porque hacemos juicios, interpretamos, tenemos, digamos, una representación de la realidad. Todo eso sí, pero también tenemos que poder, es decir, nuestras emociones tienen que surgir no de nuestra fantasía, sino de lo que percibimos que sucede. O sea, porque si no uno sufre de más o sufre de menos, ¿no? Pues si yo Lo creo... que pasa es que vos hablas de fantasía, pero para la persona es muy real, ¿no? No, pero O sea, fantasía, tiene que claro. romper como todo ese paradigma para darse cuenta de que lo que está viviendo, lo que está percibiendo de sí mismo no es así. Si no lo rompe, va a estar bien complejo que haga el cambio, ¿no? Sí, sí, fantasía no en el sentido peyorativo, fantasía en el sentido de que es Ujú. una representación
vamos a poner Que por imaginación. alguna razón se creyó, sí, que por Sí, alguna sí, razón se creyó, que es como vos parte, decías, o sea, es viene imaginación, de... claro, no surge de la percepción, sino de lo que yo imagino que sucede. Que por supuesto tiene que ver con la realidad, porque surge de la misma realidad. O sea, una realidad. ¿Por qué yo tengo pensamiento catastrófico? Bueno, no es porque se me ocurrió algún momento tener Porque pensamiento algo me catastrófico. pasó. Algo me Ujú. pasó, ¿no? Entonces, todo es una catástrofe. Ahora, ¿todo es una catástrofe? En la percepción, no. Entonces, hay una realidad que me dice que no siempre todo es una catástrofe, pero mi imaginación me dice que todo es una catástrofe. Por eso, algunas cosas van a coincidir, pero si yo vivo en esa imaginación donde todo es una catástrofe, por supuesto me va a costar mucho más comunicarme con mi equipo que si pienso que, bueno, hoy hay cosas que son catastróficas y otras que no. No necesariamente tiene que ser, o pienso que todo va a tener un desenlace tremendo, bueno, no me voy a poder animar a hacer nada. Y las emociones empiezan a activarse a partir de esa imaginación. Entonces sufro como un condenado. Y la gente dice, pero si no está pasando nada. No, ¿cómo que no pasa nada? ¿No sabes lo que...? Pero a ver, ¿qué evidencias tenés de que eso va a suceder? No, ninguna, no. ¿Pero te van a echar? ¿No te van a echar? ¿Te dijeron que te iban a echar? No, pero no ves lo que está haciendo, lo que me dijo, que pasó y no me saludó. Entonces quiere decir que si no me saludó, porque seguramente algo tiene contra mí, porque la otra vez te acordás que pero fue el año pasado, no, no importa, pero no te acordás, porque vos te olvidás de todo. Sí, pero no te dijo que vos le preguntaste, te dijo recursos humanos, te llamó, te dijeron que, no, no me dijeron nada. Entonces, ¿qué grado cuando uno le pregunta por la percepción, empieza a haber una dicotomía en lo que es la percepción y la imaginación. Entonces, cuando decís, bueno, pero ¿qué evidencias tenés concretas? Supongamos que la persona logra ser racional y decir, a ver, busquemos evidencias concretas. No tengo ninguna. Entonces ahí empieza a ver que lo que percibe y lo que imagina son dos cosas distintas. Y eso tranquiliza bastante, porque decía, pucha, me estaba dando manija, ¿no? Me estaba haciendo la cabeza. Em, lo que pasa que a veces las personas no dicen eso que imaginan, pero entonces nosotros vemos lo que sucede, que es la percepción, no sabemos lo que están imaginando, pero sí vemos la reacción emocional. Entonces esa reacción emocional, la emoción tiene que ver con la palabra movere, ¿no? Mover, es mover, quiere decir que la emoción genera una acción. Entonces la persona actúa en consecuencia, fue a ver al abogado. Y eso genera todo un problema, porque ¿cómo José fue a ver al abogado? O fue al sindicato, ¿no? No lo saludó el jefe, se fue al sindicato. Se enteró Recursos Humanos que fue al sindicato, el presidente, el grito en el cielo, el presidente porque fue al sindicato, le dio un sentido a lo que el otro hizo. Va a estar por hacer algún problema con el sindicato. Y ahí se armó un lío bárbaro, ¿no? Porque fíjense cómo los malos entendidos, a partir de lo que una persona imaginó que podría llegar a suceder, se hace toda una maraña de una situación que a lo mejor lo terminan despidiendo, pero la famosa profecía autocumplida, ¿no? ¿Por qué? Porque por otra cuestión, no por lo que él pensaba, ¿no? Entonces, eso es lo complejo del ser humano. Muchos de los conflictos que tenemos tienen que ver con esa situación. Entonces ahí tenemos, y nos falta una palabra un acto. Echeverría tiene un textito chiquito, después se los busco, se los paso, sobre el silencio. El silencio es complicado el silencio, ¿no? El otro día estábamos haciendo un ejercicio, y la profesora que nos hacía el ejercicio no empezaba la clase. Estábamos todos por la cámara, pues estábamos online, y medio que uno miraba la camarita cada uno, y un rato largo que no pasaba nada, y yo no sabía uno si se había roto el micrófono, mirábamos los micrófonos. Entonces después nos pregunta, ¿cuánto aguantaron el silencio? Y uno no aguanta mucho el silencio, es como el terror al vacío del barroco, no hay que llenarlo de cosas. El silencio implica llenar de cosas, ¿no? Y cuando alguien hace silencio, interpretamos ese silencio. Le damos un sentido a ese silencio. No dijo nada, no me saludó, no dijo nada, pasó sin saludar, no dijo nada. Seguro que me van a echar porque si no me hubiera saludado. A partir de ese silencio, activó la imaginación de ese colaborador que tiene un problema con el tema del trabajo y que siente que en todos lados está sobrando, entonces genera esos sesgos.
y nos dijo, no, pero si yo no le dije nada, José, bueno, pero lo que pasa es que pasaste por al lado de él, porque no lo vi, venía pensando lo que tengo que pagar, qué sé yo, no lo vi. El silencio también es algo que hay que poner como parte del lenguaje, el lenguaje del silencio. Me acuerdo una vez en la facultad teníamos un profesor que era, y nos había mandado a leer unos textos, nadie había llegado y nadie quería participar y se preguntaba y todos mirábamos y decía, bueno, la hermenéutica del silencio dice un montón de cosas, porque el otro toma una posición cuando aparece el silencio. No decir también dice muchas cosas. Entonces el silencio es algo que también tenemos que tratar de gestionar y es difícil sostener el silencio, ¿no? Esto es interesante porque una de las capacidades que tiene que tener un coach es el silencio, porque es el espacio donde se genera el escuchar. El escuchar no hablé mucho, me fui al hablar y no hablé, bueno, escuchar y el silencio son dos operaciones que se dan juntas, porque si yo no hago silencio no se da la posibilidad de escuchar. Entonces, el hecho de resistir el silencio, tratar de resistirnos a completar lo que el otro dice, yo creo que una de las cosas más difíciles que hay. Para los que damos clase muy seguido, nos cuesta cada vez más, porque estamos acostumbrados a hablar. Eso me cuesta el silencio. Me gusta cuando intervienen porque yo puedo practicar el silencio. Cuando del otro lado intervienen con comentarios o exponen algún punto de lo que estamos viendo, porque yo practico el silencio, me permite a mí sostener ese silencio. Cuando estás en una posición, un rol donde tenés que hablar mucho, porque yo doy clases en líneas positivas, cuesta practicar el silencio, pero en el lugar del el coach o el counselor, tiene que trabajar mucho con el silencio. El silencio no significa el silencio de no digo nada, pero dar ese espacio de no interrupción a lo que el otro está diciendo, y ahora vamos a ver que la escucha es mucho más que el silencio, por supuesto, implica, una de las cosas es esto, la etiqueta emocional, ¿no? Como decía Cecilia recién, es una forma también de escuchar, de etiquetar, de dar feedback, pero el hecho de no interrumpir, esto ahora vamos a ir porque el material va a eso, no interrumpir, eh, implica también poder gestionar el silencio. Bueno, después tenemos las emociones. Esto igual vamos a volver a hablar en el módulo, creo que es el 6. Yo digo 6 porque me confundo a veces con los de mediación, porque tenemos muchos temas que compartimos con mediación, porque también trabajamos muchas cuestiones del coaching para la mediación, entonces hay temas que se comparten. Pero creo que es el 6 o el 5, nosotros vemos la inteligencia emocional. Ahí vamos a hablar un poco de las emociones, ¿no? Un poco bastante, ¿no? El tema de emociones. Vamos a hablar también de esto que vos decías, Cecilia, también del autoconocimiento, ¿no? Esto de poder tener una conciencia de cómo estamos, de qué nos afecta. Emocionalidad implica dos cuestiones, estado de ánimo y emociones propiamente dicha. Cuando decimos emociones me refiero a la rabia, a la ira, a la felicidad, a la tristeza, al miedo, al desprecio, al desagrado, ¿sí? Podemos agregar algunas más, pero más que nada cuando hablamos de emociones hablamos de las 7 emociones básicas y podemos hablar de algunos estados emocionales. Si me siento frustrado, podría llegar a ser un estado emocional. Está bien que dentro de la frustración hay tristeza, hay una sensación, a veces son sensaciones hasta corporales, ¿no? No sé qué siento, pero siento como un decaimiento, como una ganas de no hacer nada, de no me hablen. Bueno, también es parte del estado emocional. Por eso el cuerpo es una fuente de información importante. Y el estado de ánimo es algo muy interesante, porque de acuerdo al estado de ánimo es la reacción de la persona. Entonces, si la persona está bien de estado de ánimo, bueno, hay muchas cosas que va a hacer más fácilmente que si está con mal estado de ánimo. Entonces, el estado de ánimo es un estado más bien permanente, que va cambiando, pero que también se apoyan las emociones en ese estado de ánimo, ¿no? Goleman también lo dice, ¿no? El estado de ánimo, que cuando estoy enojado, pero
Por ejemplo, si me aumentan el sueldo a la mañana y a la tarde tengo un problema, esa emoción, el enojo no va a ser igual que si me, no sé, pinché la goma a la mañana y yo vengo enojado, vengo con esa carga con esa química de la ira de haberme enojado a la mañana y me sigue afectando a la tarde. El estado de ánimo empieza a cambiar, a contener las emociones. Entonces también es importante tener en cuenta el estado de ánimo. Y bueno, el cuerpo tiene que ver con la biología y la corporalidad. Acá Echeverría, cuando habla del cuerpo, habla de la capacidad que tenemos de, ¿no?, de emitir sonidos también. El lenguaje se sostiene materialmente, ¿no? Si yo no puedo, no tengo la capacidad de escuchar y de hablar, bueno, también puedo leerlo, el lenguaje también, o hay otras formas de, de- de comunicarme, pero bueno, también el cuerpo es muy importante para el funcionamiento del lenguaje. Sí, digamos, lo que básicamente estamos trabajando es el organismo como una totalidad, donde integra todos estos diferentes subsistemas que operan juntos. Eh, bueno, no sé qué quisieron poner acá con el... amplía el marco de posibilidades, sí. Estos marcos que hacen que ponen un límite a lo que está dentro, lo ponemos nosotros, ¿no? Nosotros armamos este marco. El marco tiene que ver con esto que mencionaban ustedes hace un rato, ¿no? Los debería, los mandatos, las etiquetas que ponen sobre nosotros, son las que crean estos marcos, pero son movibles estos marcos, ¿no? Nos permiten el hecho de, vamos a trabajar después el pensamiento lateral de Eduardo Bono, y ahí vamos a poder salirnos de los marcos. Algo que dice Václavic, y que yo creo que es importante. A veces necesitamos del otro para poder para poder salir de estos marcos. Si tiene que venir alguien de afuera para decirnos, mira, salite de ese marco. Y este es el rol del counselor, del coach, del psicólogo o del terapeuta, ¿no? El hecho de estar desde afuera, asistir, no para decirle al otro lo que tiene que hacer, porque ahora vamos a hablar un poco de qué definición de ser humano tenemos, pero más que nada para ayudar, porque lo vemos desde otro lugar, ¿no? Podemos ver ese marco, la persona no sabe que es un marco, piensa que la realidad es eso. Así que de ahí va el dibujito de los marcos. Bueno, acá hay algunas preguntas. Si hay 3 ranitas sobre unas hojas y una decide tirarse al agua, eh, ¿cuántas ranitas quedan sobre las hojas, ¿no? Bueno, uno podría responder, a ver. 3, porque no es lo mismo decidirse a hacer algo que hacerlo. Bueno, es un poquito un jueguito de palabras y de también un poco estas metáforas, ¿no? Es decir, eh, juegos lingüísticos, ¿no? Uno da por sentado que la acción está en la misma decisión, ¿no? Y eso es algo que uno agrega a la interpretación. Fíjense cómo uno interpreta. Dice, bueno, 3, no, porque uno decidió, pero no dice que lo haya hecho, sino que has tomado la decisión. Tomar una decisión implica muchas veces quedarse inmóvil, ¿no? A veces decidimos, pero hay que declararlo eso. Y empezamos a hacer las cosas cuando declaramos algo. Una declaración fuerte tiene que ver con el uso que hacemos de las palabras. Por ejemplo, si yo quiero responsabilizarme, hacerme cargo de la decisión que tomo, lo primero que tengo que hacer es decirla en primera persona. Yo me hago cargo, para mí, esto, yo decido, yo quiero, yo esto. Y evitar el uso del impersonal, por ejemplo. Bueno, queremos, se quiere, nos gustaría, ¿no? El impersonal y el plural, ¿no? Bueno, a la gente le gusta, ¿no? Bueno, a la gente le gusta que la escuchen. No, a mí me gusta que me escuchen. Son dos declaraciones distintas. En una yo me escondo detrás del impersonal, pero no me hago cargo de que yo quiero
esto y estoy pidiendo al otro. Mira, yo necesito. Bueno, la gente, lo que pasa es que la gente necesita que le den el uniforme. No, no, yo necesito que me den el uniforme. Es lo impersonal, muchas veces usamos el impersonal sin darnos cuenta. Una forma también de hacer modificaciones, para dar un ejemplo de cómo el lenguaje, uno puede ir modificando el lenguaje, y con esa modificación del lenguaje se va haciendo responsable, ¿no? Que es un poco lo que está por detrás. Si uno buscara, bueno, ¿qué fundamentos filosóficos tenemos en esto? ¿Qué podríamos, a dónde podríamos ir si quisiéramos buscar dentro de la filosofía? Bueno, principalmente a la ontología del lenguaje, por la misma palabra, ontología del lenguaje, o a la ontología de Heidegger, esto del ser en el mundo, ¿no? El Dasein, el ser en el mundo, es el ser que está en una situación concreta y que se hace cargo de esa situación concreta. Soy un ser ahora, acá. Cuando nosotros decimos el ser en el mundo, no es el ser metafísico, es el ser concreto, la persona que le suceden cosas, el ser en el mundo, que se hace preguntas, que se enfrenta a miedos, que se tiene que responsabilizar de su vida. Y ahí aparece otra corriente, junto con la de que también es un poco, sigue Heidegger, que es el existencialismo. Principalmente uno podría ir a Sartre acá, ¿no? Es hacerse responsable de la vida, vivir la vida que tengo que vivir, ¿no? Eso también es otro principio filosófico, hacernos responsables. Cuando yo hablo en primera persona, empiezo a responsabilizarme y a hacerme cargo de esto que me está sucediendo. Y cuando yo hago una petición desde ese lugar, es una petición mucho más fuerte, ¿no? Que implica al otro, porque cuando alguien me habla desde su experiencia, y acá aparece una tercera corriente, que es la fenomenología, podría hablar de Husserl, o la fenomenología de Heidegger también, es la experiencia, es el ser el mundo que vive una experiencia existencial. Esa es la base de nuestro enfoque. El ser en el mundo que tiene una experiencia, lo que decía Cecilia, la experiencia de lo que viví, lo que aprendí, lo que experimenté, ¿no? ¿Desde dónde miro la realidad? Lo que me está pasando ahora. No solamente lo que pienso que me pasa, sino lo que me está pasando. Por eso preguntamos, ¿cómo te sentís? ¿Qué dice tu cuerpo? ¿Qué te está pasando ahora? Cuando estamos hablando de esta situación. ¿Qué registro? ¿Con qué aparece? ¿O qué no aparece? Y ahí empiezan a aparecer elementos, empezamos a recuperar elementos que son muy valiosos para esa persona. Cuando hablamos de la responsabilidad y de hacernos cargo, hay por ahí un textito de Sartre también que habla del tema de responsabilizarnos, de hacernos cargo de esto que nos pertenece. Estamos hablando de un ser humano que sabe lo que quiere. Entonces yo tengo que tener la convicción de que quien está enfrente mío sabe lo que quiere. ¿Para qué es esto? Me evita a mí tener que ponerme en la situación de yo sé lo que necesitas y te lo voy a decir, ¿no? Esta cuestión de minoría de edad en la razón, que a veces esto es mucho de la psicoterapia, suele hacer con el otro, ¿no? Bueno, a vos te pasa esto. Y empezamos a etiquetar, ¿no? Vos tenés esta etiqueta, te pasa esto, tomate esta pastillita y ya está. Al mejor modelo médico. Nosotros, y acá aparece otro enfoque más, que es el humanismo. Decimos que no, nosotros no sabemos lo que la persona necesita, la persona sabe lo que necesita. Uno lo que hace es ayudar a dar a luz a esa tendencia actualizante que tiene la persona y que la lleva a poder encontrarse consigo mismo y encontrar con esa necesidad. O sea, la persona nos va a decir qué es lo que necesita y es la que va a encontrar el camino. Esto vale tanto para el counseling como para el coaching, es el mismo enfoque. Por eso el tema de las técnicas, fíjense, van a estar abocadas a eso, al preguntar, al reflejar.
no hacemos un diagnóstico. Bueno, a ver, a usted le tiene tal enfermedad, ¿no? El modelo médico, incluso el modelo psicoanalítico médico, ¿no? Bueno, empezamos a notar los complejos y decimos, usted pasa lo que usted pasa, usted no. Otra cosa que nosotros podemos ayudar a la persona dando la información para clarificar, pero en realidad quien tiene el control de la situación siempre es el otro, no somos nosotros. Por eso es no directiva. En el coaching es un poquito más directiva, lo dirigimos un poco más, pero es la persona la que va a animarse o a no animarse a hacer las cosas. ¿Qué te parece si hacemos esto? ¿Cómo lo ves? ¿Te sirve? ¿No te sirve? ¿Qué es lo que querés lograr? Lo primero que pregunta Wymore, ¿qué es lo que querés lograr con esta reunión? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué haría de esta reunión una reunión que valga la pena? ¿Con qué te querés ir? Yo no le puedo decir con qué se va a ir, pero tiene que decir la persona. Y ahí aparece el silencio, un poco el silencio del coach, ¿no? Es decir, tengo que lograr abstenerme porque uno a veces ve la solución, ¿no? Dice, uy, che, ¿por qué no hace tal cosa? Che, ¿por qué no probaste con hacer un... Bueno, la persona lo va descubriendo, uno lo va orientando, pero la persona va descubriendo, ¿no? Lo que es muy difícil eso, ¿no? Eso es una línea. Eso no quiere decir que uno no proponga, no dé un consejo, no proponga algo, no dé un parecer, pero siempre hacerlo desde ese lugar. Mira, es lo que como yo lo veo. Hay personas que les sirve esto. ¿Vos qué te parece? ¿Te podría llegar a servir algo así? ¿O pensás que...? Entonces, desde ese lugar, no nos ponemos desde los jueces del saber. Mira, lo que usted tiene que hacer tal cosa. Entonces la persona puede decidir aceptar o no aceptar. Entonces ahí también la mirada que tenemos sobre el ser humano es una mirada humanista y existencial, ¿no? Porque vemos que el ser humano tiene, esto lo desarrolla la psicología humanista, Carl Rogers, Maslow, que dicen que hay una tendencia actualizante en el ser humano que busca naturalmente la autorrealización. Así el ser humano está impulsado, hay como una fuerza que lo impulsa a buscar autorrealizarse. Hacemos todo, por eso nos movemos en el mundo, queremos tratar de hacer eso. Lo que pasa es que a veces estamos atravesados por situaciones traumáticas, dolorosas, enfermedades y demás, y no logramos hacerlo, o lo hacemos de una forma que no lleva a la autorrealización, sino que nos trae más sufrimiento. Pero lo que está por detrás, ese ímpetu que hace que uno se levante y trate de seguir, eso de seguir viviendo, de querer perseverar en el ser, como decía Spinoza, es esa tendencia actualizante. Y eso la mantenemos, porque si no, no tiene sentido la intervención. Entonces, sabemos que quien está enfrente quiere hacer lo mejor para su vida. Está haciendo una tras otra, bueno, pero lo que está buscando es hacerlo mejor, porque en ese momento esa persona tiene a disposición estos recursos, Nosotros lo vamos a ayudar a que pueda tener más recursos todavía, para que pueda buscarlo de una mejor manera, ¿no? Toda figura adquiere la mejor configuración con los recursos que tiene a mano en ese momento. Eso dice la ley de pregnancia de la teoría de la Gestalt. ¿Qué quiere decir? Que cada uno hace lo que mejor que puede con los herramientas que tiene a mano. Cuando el chico se esconde abajo de la mesa porque quiere evitar ser golpeado, quiere poder sobrevivir, y lo único que tiene a mano es la mesa para esconderse. Y la estrategia de afrontamiento que es ir, digamos, alejarse de las personas. Cuando alguien se defiende, un niño se defiende y agrede, o busca protección, va contra las personas, va hacia las personas. Esa estrategia de enfrentamiento es lo mejor que tiene en ese momento. Que después la sigue utilizando y eso les trae un montón de problemas y genera un montón de sufrimiento para otros, es así, pero eso es, digamos, en ese momento es aquello que tengo disponible, y a veces es muy poco lo que tenemos disponible.
¿no? La violencia es una forma de una estrategia de afrontamiento que a veces es la única cosa que las personas tienen disponible, lamentablemente. Por eso tenemos que bregar para que las personas tengan muchos otros recursos disponibles, ¿eh? Por eso eso es otro tema que tiene que ver con la violencia. Bueno, me fui un poquito por las ramas, pero quería comentarles eso. Acción. No es lo mismo hablar acerca de algo que hacerlo. Bueno, esto ya lo sabemos todos, voy a pasar por alto. Lo que no quiere decir que en un caso hay acción y en el otro no. Es decir, claro, hablar es acción también. Eso es lo que está diciendo acá el material, que el hecho de hablar ya es accionar. Porque va creando cuando yo declaro, por eso las afirmaciones, uno dice, bueno, pero yo dije, no sé, puedo disfrutar del aire libre y me siento bien con mi cuerpo. Pero eso ¿qué cambia, no? Si mi realidad sigue siendo igual, bueno, ese hablar, esa afirmación es parte de la acción también. Por todo lo que dijimos antes, ¿no? Y cómo va reemplazando ese pase. En ambos hay acciones, solo que se trata de dos acciones diferentes. Bueno, esto es con respecto a darle una entidad activa al lenguaje. Decir, bueno, el lenguaje es acción. Eso cuando vean los principios, que están por acá, los principios de Echeverría. Cuando hablamos sin importar el idioma que hablemos, siempre ejecutamos un número restringido específico de acciones. Bueno, el lenguaje describe la realidad, eso también ya lo mencionamos al principio. Ese avión es el más grande del mundo, es un juicio, ¿no? El domingo hubo sol a la tarde, las situaciones, bueno, voy un poquito más rápido para ir a... Cuando hablamos no solo describimos la realidad, sino también actuamos. Y esta cuestión, lo que acá, esto del lenguaje de acción es tratar de conectar la acción propiamente dicha con la enunciación de la acción, pero también como parte de esa acción. Pues por esto es que las declaraciones tienen un rol activo. Por eso es importante lo que declaramos. Lo que decías vos, Cecilia, recién, ¿no? Es importante lo que declaramos. Cómo hablamos de nosotros mismos. Hablar en primera persona. Eliminar, por ejemplo, el uno, ¿no? Como decía Heidegger, el uno del impersonal. Sacar el pero, ¿no? Cuando hacemos un elogio, por ejemplo. Che, estuviste muy bien, pero chau. A la miércoles, con lo que dijimos al principio, la persona se quedó con lo último. Che, estuviste bien lo que dijiste. Y aparte, podrías haber agregado también, en vez de decir pero, poner el pero, la i en vez del pero. Eso es dificilísimo. Yo estoy practicando toda la semana pasada y la mitad de las veces iba el pero. Se nos escapa. A ver, cuando se nos escapa el pero, yo debo haber dicho pero un montón de veces mientras estaba acá. No tenía, todavía es un saber consciente. Porque me tengo que estar fijando. No hay problema, o sea, uno practica, pero hasta que esto se torna saber inconsciente, empieza a aparecer. El tema es que si lo notamos, aunque se nos escape, es un avance. Porque a veces uno lo hace, lo que se llama, ¿no? Este no saber inconsciente, porque no sé que no sé. Pero ahora que digo, a ver, uso el pero, el adversativo, no, voy a usarle el i. Bueno, cuesta ponerlo ahí a veces. ¿Por qué? Porque también es acción eso, ¿no? Es como si estuviéramos accionando sobre el mundo. Bueno, la acción humana es el comportamiento con propósito, ¿no? Bueno, son frases... A mí no me gustan mucho las frases sueltas, porque toda frase tiene su contexto, pero todo comportamiento tiene un sentido, ¿eh? Si no, no es comportamiento. El comportamiento implica que tenga un sentido, pero bueno, no le vamos a criticar la frase al autor, pero hay un cambio observable, movimiento, hay intervención de un agente, intención. Bueno, esto ustedes ya lo saben, seguramente no me voy a quedar en esto porque esto es
tener el material. Vamos a ver dónde podemos arrancar. A ver. Eso es interesante. El lenguaje de los seres humanos, el tema del observador que somos. Conviene, me estaba acordando de un texto de Echeverría también, que habla del observador de tipo 2, que es cuando nosotros podemos no solo observar, sino observarnos a nosotros mismos. También tener una idea de qué tipo de observador somos, desde dónde estamos observando la realidad. Y es interesante también, lo que estamos haciendo ahora es una especie de metacomunicación, porque esto es una comunicación, estamos hablando, pero estamos hablando sobre cómo hablamos. Entonces, el observador de tipo 2 es un meta-observador, es un observador que observa cómo observa. Entonces, es interesante pensar de qué forma observamos, de qué forma construimos la realidad, desde dónde estamos mirando esa realidad. Qué características tiene esa realidad y qué emociones mueven esa forma de ver la realidad, de pensar esa realidad. ¿Qué nos resalta de esa realidad? ¿No? Esto para el otro, pero para nosotros también. ¿Qué nos es significativo de esa realidad? ¿No? Cuando pasa algo, dice, ¿con qué? Y esto también cuando hacemos la conversación. Bueno, que si la persona se quedó con algo, nosotros le decimos aquello, eso que se hace figura. Acá vamos a ver algunas cosas de tema de figura y fondo que es interesante, pero me quedé pensando en eso, ¿no? Dice, bueno, es perfecto. Se quedó pensando en eso porque eso es importante. Cuando alguien se queda en algo, en un tema, y ahí estoy viendo, bueno, tiene que ver también con observar eso. Cuando alguien se queda en un tema, y mira desde ahí, es porque ese tema, eso que queda ahí es importante. Y puede ser que es lo que ya esté, digamos, trabando un montón de cosas. Entonces es importante entender que el lenguaje implica también un posicionamiento, un observador, que es el lugar que ocupamos, desde donde estamos mirando esa realidad, ¿no? Observador de tipo 2 es aquel observador que puede observarse a sí mismo. Bueno, con esto me voy de las máquinas, hay muchos dibujitos. A ver. Acá habla un poco del poder, ¿sí? Cuando digo que algo tiene poder es cuando mido la capacidad de generar la acción de una determinada entidad, es decir, cuando la comparo con otra entidad. Bueno, estas son algunas frases un poco... acá me quería quedar. El tema del poder. Poder no es querer, o querer no es poder. Hay una frase que dice, ¿no? Que querer es poder. Y no necesariamente querer es poder. La frase querer es poder ha frustrado a un montón de gente. Por muchas razones, ¿no? Porque o bien cuando vemos que no podemos, negamos que lo queremos, o queremos algo y vemos que no, y nos esforzamos por obtener eso y el no poder hace que entremos en una especie de cortocircuito. Y esto que parece así como un juego de palabras es bastante angustiante para las personas, ¿no? Porque hay un, digamos, un aspecto que tiene que ver con las posibilidades que yo tenga de hacer. Yo puedo crear algo. Pero se supone, bueno, pensando como en pedagogía y cosas así, Sí. estoy pensando en Carol Dweck, ¿no? En todo lo que es mentalidad de crecimiento. Cómo pones la intención en la acción, en poder desarrollarte y en poder crecer y en poder adquirir como nuevos conocimientos y así, se supone al menos, que si pones esa intención en el querer hacer, vas a estar mucho más cerca del hacerlo que el no hacerlo, ¿no? O sea, entonces no sé qué tan poco real sea si lo querés, lo haces y qué sé yo, digo, por supuesto hay limitantes, pero no sé qué tantas, ¿no? Por lo menos te vas a abrir camino frente a ellas, si estás hablando en una mentalidad de crecimiento, ¿no? No, está bien, sí, eso sí, pero hay veces que hay situaciones que son limitantes.
O sea, pensarlo en absoluto. Por ejemplo, a veces, y esto lo van a ver en el texto de Echeverría cuando habla de los estoicos, que nombra Epícteto, dice, actúa de acuerdo a tu naturaleza, ¿no? Esa frase de los estoicos sí me resultó curiosa, actúa de acuerdo a tu naturaleza. ¿Qué querían decir los estoicos? Tiene muchas interpretaciones esa frase, pero la que le da a Echeverría me gusta porque dice, bueno, ¿qué es lo que puedo y lo que no puedo hacer hoy? Y hay muchas cosas que no puedo hacer, que a lo mejor quiero hacer. Lo que vos decís tiene que ver, claro, tiene Pero que que ver. puedo ponerme a trabajar para hacerlas en un futuro, ¿no? A eso te referís. O sea, quizás hoy no puedo, pero en un O futuro sí. quizás no pueda nunca hacerlas. O sea, si yo quisiera ser hoy no sé, a los 47 años jugador de fútbol, no podría, porque no me da la edad. Bueno, O sea, mejor sí, pero qué negativo eso. no, que no podría. Créeme, Jugador profesional, primero porque soy muy malo jugando al fútbol, pero supongamos que fuera bueno jugando, hubiera sido bueno. No puedo porque la edad cronológica no me da, porque es imposible, ¿no? El otro día lo hablábamos con una de las profesoras, decía, yo quisiera ser bailarina profesional, patinadora profesional. Tenía más un poquito menos que yo. Me decía, yo no podría porque para eso tenés que tener una edad. Entonces hay cosas que a veces eh, quizás uno quiere hacer, pero no puede. Es parte también del darse cuenta esto, ¿no? De decir, pero, por ejemplo, en coaching, ¿cómo manejas eso, no? Porque viene la persona como toda predispuesta a querer llegar a hacer algo o a establecer un bueno, objetivo y a lo mejor ese objetivo... es parte importante del coaching, poder reconocer nuestras limitaciones, poder aceptar lo que no podemos hacer. Es parte también de la madurez. Porque si no es una especie de optimismo Lógico, ¿no? falso, ilógico. Claro, pero es que vas a volar como Superman. No, no puedo volar. Pero está bueno eso de poder ayudar a las personas a aceptar, es lo más difícil. Poder aceptar, y Bueno, a partir de máximo eso, gestionarlo, ¿no? y a partir de eso buscar tu proyecto. Porque yo no puedo hacer esto, pero puedo hacer un montón de otras cosas. O sea, abrir las posibilidades. Pero yo no puedo abrir posibilidades si yo no reconozco y no hago el duelo de que esto que quiero hacer no lo puedo hacer. No se puede. Pero puedo hacer otras. Ahí sí viene lo que vos decís. Por supuesto que si yo quiero algo y me esfuerzo y las posibilidades se abren, pero siempre hay un limitante. Hay cosas que no se, a pesar de eso no se pueden. Y eso también hay que aceptarlas. Porque si no uno se esfuerza a hacer cosas y las consecuencias es sufrimiento después, porque no las voy a poder hacer. Entonces hay cosas que yo sé que no las voy a poder hacer. Ahora, ¿por qué? Porque como eso se me hace figura, lo que no puedo hacer, dejo de lado un montón de cosas que son re interesantes que sí puedo hacer y que por ahí me pueden dar mucha felicidad. Las voy a elegir yo también, no es que me las va a elegir el coach, pero si yo estoy enfrascado en que quiero ser jugador profesional de fútbol y tengo que, bueno, me tendrá que haber ido a los 16 años probablemente, puedo hacer otras cosas. ¿Qué otra cosa aparte de eso puedo hacer que a mí me haga feliz? No es lo único. Pero si yo estoy enfrascado en eso y no puedo trabajar, que eso no tiene, supera mi naturaleza, como decían los estoicos, no puedo enfocarme en lo otro. Entonces me quedo enganchado en eso. Entonces por eso es importante también en un proceso de coaching trabajar aquello que no podemos hacer. Está bueno, sí, esto de decir, bueno, si yo me propongo, si yo tengo un montón de afirmaciones que hago para mí, donde yo me propongo ciertas metas para lograr, pero yo sé que son factibles, porque no puedo pedir cosas, no puedo proponerme cosas que tengo que reconocer aquellos límites que yo tengo. Los límites son importantes, reconocer las limitaciones de cada uno. Porque en tanto yo conozco mi limitación, conozco también o sea, no puedo aceptar una cosa y no aceptar la otra. Porque si no, no logro esa totalidad. No puedo aceptar, tengo que aceptar, también es difícil. Las dos cosas son difíciles. Aceptar las limitaciones y aceptar las Que lo estoy capacidades. pensando como desde el lado del coach, Sí, digamos, tratando de acompañar a la persona para que haga, porque digo, estoy segura, como vos decías, a los 47 años no puedes ser jugador profesional, ¿no? Pero ujú, estoy seguro que puedes tener un nivel funcional para jugar al fútbol, ¿no? Entonces, hay como un término intermedio al cual vos podés llegar. bueno, Entonces, claro, justo claro. cómo llegar a esa conciencia en la otra persona que pueda permitirle
establecer ese objetivo más realizable, ¿no? Claro, porque tiene que ver también con ser, ser realistas, ¿no? O sea, no se trata de ser ni optimistas ni negativos, ser Sí, realistas. sí, sí, ya entendí para Ya, dónde vas. pero es verdad, lo que vos decís es muy importante también, porque tiene que ver también con empoderar a la persona, ¿no? Bueno, sí, porque una cosa es, no puedo hacer porque tengo un pensamiento fatalista que no y otra cosa es porque realmente no puedo hacerlo. Otra vez volvemos, imaginación y percepción. Si lo imposible viene de mi imaginación, ahí sí funciona lo que vos decís. Porque trabajás en el plano de la fantasía. Fantasía no porque es irreal, ¿eh? La fantasía en el Sí, sentido porque. No. Si me lo propongo, si me esfuerzo, si me mentalizo que eso y lo empiezo a visualizar, lo estoy trabajando sobre la fantasía, no sobre porque no es imposible a nivel real. Es imposible para mí porque yo me considero que es imposible. Ahí sí. Pero cuando yo voy a la reality, como dice Wymore, dice, bueno, pero a ver, ¿cuáles son mis limitaciones? Bueno, no, esto no se puede, no puedo hoy. Es como si yo quisiera hacer ahora una inversión, no sé, para comprar una flotilla de barcos. No tengo plata para eso, no puedo hacerlo. No hay posibilidades. Puedo hacer otras cosas, pero eso hoy no lo puedo hacer. Entonces, también para yo lograr esa totalidad tengo que aceptar, no tratar, tengo que aceptar las limitaciones para también aceptar las cosas que sí puedo hacer, mis posibilidades, ¿no? Cuando dije tengo que tratar, ahí hay otra cosa también que tenemos que eliminar en el lenguaje, y es esta cuestión de suavizar el lenguaje. Tratar un poquito, estoy un poquito enojado, estoy un poquito molesto, no estoy molesto, estoy enojado, estoy preocupado, estoy un poquito preocupado porque se me está por caer el techo en la cabeza. Entonces no estás un poquito preocupado, estás preocupado porque es un problema grave. Entonces, eso también es una forma de suavizar, es una forma de no hacernos cargo, ¿no? De alejar. ¿Por qué uno no se hace cargo? Porque se trata de alejar para protegerse. No es que uno, no es una crítica, sino que si uno trata de muchas veces evitar cosas para protegerse, porque esas cosas son amenazantes. Entonces, bueno, lo hago a través del lenguaje también esta evitación. Me comprometo, no estoy un poco enojado, estoy un poco molesto. Entonces no logro, me comprometo por la mitad. ¿Qué siento? Estoy un poco molesto. Y rompió todo, ¿no? Porque de la bronca. Entonces no estaba un poco molesto. Pero no me termino de comprometer con la emoción. Un poco molesto. Bueno, el poder, entonces. El juicio del poder no es sobre la acción, sino sobre lo que es posible, ¿no? Lo que dice acá. ¿Qué es posible? ¿Qué posibilidades tengo? Porque no entiendo por qué pusieron esto del asaltante acá. Bueno, si decimos que el poder es un juicio sobre la capacidad de acción diferenciada y que el lenguaje es acción, bueno, y el lenguaje es una fuente de poder. Por todo esto que estamos diciendo y sumo lo que vos decías también de esto de también declaraciones que abran la posibilidad de que esto suceda, ¿no? Eso también. Pero el hecho de aceptar aquellas cosas que no son, que están por fuera de mí, hace que me da un poder también, porque me libera de esas cosas. Entonces ya no me puedo preocupar más, porque están fuera de mi alcance esas cosas. Entonces ya no están bajo mi control. O sea, yo me preocupo generalmente cuando el objeto de preocupación está bajo mi control. Si no, no me puedo preocupar de algo que no está bajo mi control, porque no hay forma que yo controle eso, o sea, me separo totalmente de eso. Entonces también es liberador. Al principio es angustiante porque, bueno, hay un duelo, ¿no? Si me doy cuenta de que yo quería hacer esto y no puedo hacer esto. Pero es liberador porque me libera de, me libera de esa atención permanente, a prestar atención a otras cosas. Y empiezo a descubrir un montón de cosas que están bárbaras también. Siempre va a haber algo diferente que uno pueda aprovechar. Y eso sí podemos trabajar. Y ahí sí tenemos que trabajar en afirmar eso, de que, bueno, despedirme de eso, hacer ese duelo de eso que no puedo, para después
darle la bienvenida a estas oportunidades. Si no, no, estoy a medio camino, como que por eso las personas no pueden definir, ¿no? Porque quedaron enganchados con eso. Bueno, no es fácil, o sea, fácil decirlo acá en clase, pero trabajarlo es difícil, hay que tener mucha paciencia, hay que ser compasivo con uno mismo si es que está atravesando ese proceso y con las personas también que estamos asistiendo, porque no es fácil, es un desprenderse de algo que me era funcional. Entonces, bueno, es complicado. Bueno, esto ya vimos, actos lingüísticos, narrativa, bueno, todo, ¿no? Voy por la 31, son 123 filminas, bueno, no sé si vamos a ver todas, pero por lo menos vamos trabajando estas. A ver, bueno, vamos a salir del poder como para ir. Esto es lo que vos decías, un poco lo que vos decías, cuanto más competente soy a la hora de hacer afirmaciones, declaraciones, pedidos, ofertas y promesas, más poder. Depende del tipo de afirmaciones que haga también, ¿no? Pero la afirmación, acá está hablando de afirmaciones poderosas, que abren posibilidades, ¿no? Como las que plantea Luis Hay en el libro Usted puede sanar su vida, que es, bueno, ¿qué yo quiero lograr? Y bueno, ¿quiero lograr esto? Afírmelo, ¿no? Entonces, ¿quién arma las afirmaciones? Sí, la persona, yo qué sé lo que quiere lograr la persona. ¿Usted qué quiere? Bueno, afírmelo, dígalo, declare que esto es así. Entonces ahí sí, pero acá trabajamos en el plano de la fantasía, no de la percepción, porque estamos declarando para reemplazar el cassette que tenemos, o el cassette, en la época del cassette soy yo, reemplazar el chip o el programa que tenemos de incorporado, ¿no? Afirmando, declaro que tengo un trabajo que me gusta, tengo un trabajo donde me respetan, tengo un trabajo donde las personas son felices conmigo. ¿Por qué? Porque cambio mi posición sobre ese trabajo. Quizás es el trabajo, para mí hasta ese momento, el trabajo más horrible del mundo. Pero el hecho de declarar eso hace que mi cuerpo, mis emociones, mi mente, mi espíritu se posicione desde ese lugar. Empiece a vibrar desde ese lugar. El trabajo no cambió nada. Sigue siendo la silla desvencijada y el jefe gritón. El que cambio soy yo. Cuando yo cambio, los demás cambian. Es sistémico. El jefe se dejó de ser gritón, no, es gritón con todos, pero conmigo no. Hay un un ejemplo que cita, un caso que cita Luis Hay, que es una persona también que tenía un problema con el jefe, que se llevaba muy mal, que el jefe era muy déspota, y ella le sugiere que se conecte y que declare que esa persona es la persona más maravillosa que hay. Y se conecte con esa esencia de esa persona, que es la naturaleza humana que la que nosotros mencionamos, y que hable y lo mire desde ahí. Y cuando es que hable con esa persona, piense en eso, es muy difícil, pero si lo podemos hacer, tiene muy buenos resultados. Piense desde ese lugar. Dice que a los pocos días la persona siguió siendo la misma persona, pero con él era diferente. Entonces, en ese sentido, las promesas dan más poder, ¿no? Yo me conecto, y a veces no pasa por lo que decimos, es la actitud que tomamos, ¿no? O sea, si yo puedo ver... Un ejemplo a mí me pasó con un cliente, ¿no? Queríamos cambiar como la forma, bueno, yo trabajo en consultoría, ya te dije la otra vez que tuvimos Sí, la sesión. la clase, sí, sí. Una de las cosas que queríamos mover en esa empresa era justamente la comunicación, ¿no? Entonces, era una empresa gigante de esas que llegas y son 7.000 tipos metidos en una misma oficina, ¿no? Ah, sí. Y entonces me acuerdo que una de las cosas que pusimos así como objetivo es llegar y saludar, ¿no? No saludar de beso, pero por lo menos decir buen día. Y al principio hicimos como un experimento con la gente de recursos humanos, ¿no? Entonces al principio nadie saludaba a nadie, ¿no? Entonces entraba la de recursos humanos y decía buenos días, nadie la saludaba. Como a los 3 días ya le empezaron a saludar y le empezaron a preguntar, che, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No sé qué, que esto, que el otro. Y eso cambió
y fue como una bola de nieve que empezó como a trabajar diferente. La parte de la interacción entre ellos, se acercaban mucho más a su oficina, habíamos puesto como unas métricas justo de interacción, y cambió muchísimo el cómo fluyó la comunicación desde que empezaron a saludarse y decirse buen día, que Claro, parece una claro, sí, sí. estupidez, ¿no? Pero que no se hace cuando tenés 7.000 empleados en una misma oficina, ¿no? Sí, es una técnica. El Justo la saludo, actitud que... el Ajá. saludo es algo muy, muy, muy interesante para trabajar como técnica. Cuando yo iba a la escuela, fui a la escuela religiosa y había un sacerdote que decía, no puedes hacer nada, no, no, bueno, hacer apostolado del saludo. Saluda, anda por la calle y saluda a la gente. Y es verdad, decía, bueno, y la gente reaccionaba, ¿no? Buenos días, les decía al colectivero. Y ese pequeño gesto, no es tan pequeño porque la otra persona le da un sentido, reaccionan bien las personas por lo general. Una sonrisa cuando hablas refleja y la persona revuelve lo mismo. Pero a Sí, lo que voy es que es como un apalancador de la comunicación, ¿sabes? sí, O sea, que sí, sí sí. mueve la interacción. O sea, que creo que es como vos decías, ¿no? Esto que vos decías, bueno, a ver, yo ya me predispuse diferente a mi jefe y empecé a hablarle de forma diferente. Sí genero otro tipo de cambios, ¿no? Sí, después, por ejemplo, algo que también tiende a generar comunidad es el tema de la comida. Si vos haces un desayuno de trabajo y compras medialunas o bueno, lo que fuera, café, ponés café, la gente se predispone desde otro lugar, ¿no? Sin que sí, lo pones ahí, ¿no? A mí me pasaba, la otra vez tuvimos un congreso de seguridad corporativa y nadie se conocía, todos directores de empresas de seguridad, recursos humanos, qué sé yo, estábamos ahí, qué sé yo. Y vimos la conferencia y después entre conferencia y conferencia nos ponían medialunas y café y té y todo. Y la gente hablaba naturalmente, ¿no? Mientras vos estabas agarrándote una medialuna y venía alguien y te comentaba algo, ¿no? Y se daba charla de gente que no se conocía, o muy poco se conocía. El alimento es como algo ya antropológico, ¿no? El hecho de compartir el alimento implica una apertura. Cuando compartís el alimento es como que compartís algo con el otro, ¿no? Es como que lo tenemos incorporado ya, esto de, de compartir la comida, no tiene que ver con lo básico, con lo instintivo, ¿no? Aunque la comida la haya puesto otro, aunque estemos en un seminario y ninguno corre, gracias a Dios, ningún peligro de no alimentarse, pero igualmente nos predisponemos, ¿no? Tomamos una actitud que uno se predispone, ¿no? Escuchás el himno nacional, ya te pones en un acto de solemnidad. Y ahí también es como que uno se predispone a la confidencia o a hablar con el otro, acerca, ¿no? Acerca esa situación. El saludo también, ¿no? Lo que les pasó a ustedes en la empresa. Es muy interesante eso. Sí, pequeñas cosas, ¿no? No hace falta hacerte un plan de ingeniería. Basta con un pequeño gesto que humaniza la situación, el ser humano cómo responde, ¿no? Esto es la tendencia actualizante. Ahí está la verdadera, esa es la esencia eh, humana, ¿no? La naturaleza humana. Esta cuestión de que, bueno, alguien me saluda y ya me cambió la cara, ¿no? Eh, es interesante esto. Hay mucho en las redes sobre estas cuestiones, ¿no? El otro día estaba viendo una en Facebook que iba por la calle por una parte de Europa, creo que era, con la mano cerrada y tocaba a la gente tocaba la mano y le daba un bombón, ¿no? Y la gente se sorprendía. Y al principio no quería saber nada cuando el tipo le pedía que lo saludara, después cuando le daba eso la gente cambiaba. Y esta es la cuestión humana. Esas cosas simples, porque o sea, ahí aparece ese ser, ese sí mismo real que yo les decía. Aparece después se vuelve a esconder, pero porque aparece después volvemos al mundo, pero aparece eso, ¿no? Y un poco esto nos lleva a definir qué es para nosotros la naturaleza humana, porque
lo que es para el coaching la naturaleza humana. Y es importante, nos vamos a poner un poco más filosóficos, pero tenemos, y hablábamos hace un rato de lo que es la tendencia actualizante, la autorrealización, el hecho de que las personas buscan lo mejor, por eso quieren mejorar, quieren. Aristóteles decía que el fin último es la felicidad, no la misma felicidad que conseguimos nosotros, pero habla de la felicidad, o el placer para los hedonistas, ¿no? Como Epicuro, por ejemplo. Pero, ¿a qué voy con esto? A que el ser humano busca lo mejor. Entonces, la esencia humana, no estoy hablando de los seres humanos concretos, ¿no? Porque los seres humanos concretos se han atravesado por un montón de miserias. Porque hay personas que uno las ve y dice, no ve toda oscuridad, ¿no? Pero la naturaleza humana, lo que nos hace humanos, es bueno. Nosotros definimos que es bueno. Es decir, el ser humano tiene que ser un ser maravilloso, porque es un ser humano. Eso también implica, eso nos replica en nosotros, ¿no? ¿Cómo nos consideramos a nosotros mismos en tantos seres humanos? Entonces, hay una naturaleza humana que compartimos y que es maravillosa. Ahora, cada uno, cada ser, cada Dasein, cada ser en el mundo, está atravesado por un montón de otras contingencias que ocultan esa naturaleza humana, ocultan esa luz. Entonces encontramos un asesino serial, ¿no? O encontramos esos delincuentes que uno dice, bueno, acá no le encuentro nada positivo a esta persona, pero no deja de ser un ser humano. Ver la luz en ese ser humano es difícil, es un desafío. No necesariamente la tenemos que ver, tenemos que darnos tiempo, tenemos que tenernos paciencia, tenemos que aceptar que no la podemos ver a veces, pero está. Que no la vea, que no la pueda reconocer, no significa que no esté. Esa mirada es la que tenemos del ser humano. Entonces, bueno, pero yo no puedo ver en Carlitos, que es un delincuente, que a mí me robó el otro día, yo no puedo ver en esa persona la luz. Bueno, perfecto, yo no la puedo ver. Acepto que no la puedo ver, porque estoy atravesado yo también por un montón de cuestiones que me impide ver la luz en esa persona, pero no quiere decir que no esté. Esa luz está en esa persona. Yo no la puedo ver. Ahora, hoy, en este momento, y me tengo paciencia por eso. Acepto eso. Porque si no pasa que no aceptamos lo que nos pasa con respecto a eso y negamos una parte de nuestro sí mismo, que es las emociones y lo que nos pasa con respecto a eso. Esto es un poco este trabajo liberador que hacemos, ¿no? Para sacarnos esas situaciones que nos lastiman, bueno. Pero más que nada yo lo traigo acá por el tema de pensar la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque eso nos hace a nosotros decir que quien nos consulta sabe lo que necesita, porque aparece esa luz que Rousseau lo denominaba el buen salvaje, ¿no? El ser humano en estado de naturaleza dice es bueno. Después se corrompe, dice Rousseau, cuando aparece la propiedad privada, ¿no? El origen de las desigualdades entre los hombres, ¿no? Después, libro que uno lee junto con el contrato social, pero Rousseau decía esto, el ser humano es bueno por naturaleza, es esa esencia humana. Si uno revisa toda la tradición contractualista, no todos pensaban lo mismo. Thomas Hobbes, autor de Leviatán, decía el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Y nosotros no nos podemos quedar con esa mirada del hombre como el lobo del hombre, porque entonces no encontramos ninguna luz detrás de esa persona. Y no tiene sentido ningún tipo de intervención, porque si el hombre es malo por naturaleza y solamente es hijo del rigor, bueno, entonces tendremos que hacer otro tipo de intervención. La intervención que hacemos nosotros es porque creemos que quien está quiere lo mejor. Lo que pasa es que a veces no sabe cómo obtenerlo, o lo obtiene de mala manera. Si yo robo un banco, es una mala manera de obtener eso, ¿no? Porque genera sufrimientos a otros y me genera sufrimiento a mí también. Entonces, no, eso no corresponde. Pero más allá de todo es eso que veían los filósofos, pero los psicólogos humanistas y los filósofos humanistas, que tenía que ver con esa tendencia y esa necesidad que tenemos de autorrealizarnos, ¿no? En todos los aspectos. Bueno, las narrativas, dice, son la base desde la cual actuamos en el mundo.
Y a veces la luz viene, digamos, también oculta por esta narrativa, ¿no? Es decir, ¿qué nos contaron sobre nosotros mismos? ¿Qué ideas, qué historias nos contamos sobre nosotros? ¿Qué historia se cuenta el otro sobre él? ¿No? Cuando digo sobre nosotros, pienso en cuando estoy hablando con alguien, ¿qué se cuenta? Porque lo que nos contamos sobre nosotros es lo que nos hace ser de determinada manera. El tema es cuando empezamos a contarnos otra narrativa. Por ejemplo, cuando declaramos otras cosas, cuando nos miramos de forma más compasiva. Mirar de forma más compasiva, no nos podemos mirar de forma más compasiva si no recuperamos, si no nos repercute a nosotros esta idea de que la esencia humana es maravillosa. Si la esencia humana es maravillosa, yo también participo de esa maravilla. Entonces puedo tejer otra narrativa en donde yo también soy maravilloso, porque soy parte de esa esencia humana. No me quiero poner religioso, porque uno podría acá anclarlo a cualquier creencia religiosa, ¿no? Si alguien es religioso, uno podría decir, bueno, Dios nos crea de tal manera, por lo tanto, somos seres amados por Dios, por lo tanto, eso es lo que nos hace maravillosos. Eso si uno se pusiera religioso, diría eso. Desde la filosofía podemos decir, la esencia humana es una esencia, digamos, buena en sí misma, o por lo menos es lo que uno cree y los resultados empiezan a confirmar eso, ¿no? Porque la gente reacciona bien cuando uno hace intervenciones desde ese lugar. Bueno, entonces uno ahí, cuando llegamos a este terreno, uno puede optar por irse a lo religioso o no, o quedarse también en un plano más secular. Entonces, ¿qué nos cuentan? ¿Qué cuentan las personas sobre, o qué nos contamos sobre nosotros? ¿Qué nos cuentan los otros que somos nosotros? Vos sos esto, vos sos siempre el mismo, vos no aprendés más, ¿no? Un montón de cosas que nos dicen. Después eso es lo que nos decimos, ¿no? Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Ruiz Díaz, creo que es Ruiz Díaz, es un filósofo tolteca, porque siempre uno habla de los filósofos europeos, ¿no? Pero hay mucha filosofía también del otro lado del mundo. Y los toltecas tienen también una mirada, los guaraníes tienen también un sistema filosófico interesante, pero los toltecas hablan de los 4 acuerdos. No se los paso el libro si quieren, yo lo tengo, es un libro cortito, chiquito. Están los 4 acuerdos y después viene un quinto, pero los 4 acuerdos es interesante porque implica poder desarmar esto, ¿no? ¿Qué nos dicen que somos? ¿Y cómo nos dijeron que somos? ¿Y cómo eso está separado de lo que somos en realidad? Una de las cosas que dice es impecable con tus palabras, ¿no? Porque la forma en que hablamos determina la forma en que somos también. Entonces, bueno, hay una relación entre lo que somos y las palabras que usamos. Esto no es para darse con la cabeza en la pared, porque yo también digo malas palabras, y uno es mal hablado también, pero es como para tener, digamos, una mirada sobre eso también. Los 4 acuerdos es un lindo libro para coaching también. Yo voy a ver si lo puse a incorporar un poco en las clases, ese enfoque. Porque es un libro muy cortito, después se lo subo al chat para que los que lo quieran bajar, lo puedan bajar y lo podemos trabajar. Bueno, nos quedan 10 minutitos nada más, ya pasó rápido la hora, las 2 horas. Acá el material sigue hablando del poder, yo voy a salir un poquito del esquema del poder, pues si no parece raro. Bueno, hay algunas cuestiones que si me hacen acordar la clase que viene las retomo y las podemos trabajar antes, porque esto también tiene que ver con lo de comunicación, la podemos enganchar con el módulo de comunicación, porque es como para hablar un rato, esto de qué es las competencias. Muchos ya sabemos a qué se refiere con esto, pero vale hacer algunas reflexiones, pero bueno, en 10 minutos no nos alcanzamos a mencionar rápidamente algunas cosas. Estos son, digamos, las skills que tiene que tener un coach, un counselor, un mediador, ¿sí? un líder también.
pero más que nada un coach, ¿no? Amor incondicional. Esto que yo les decía, el amor incondicional significa tener una mirada compasiva. Un amor incondicional implica poder ver esa luz en esa persona, por más que sea la persona que sea. Verlo como es, como una persona, como aquel, es ver esa naturaleza humana que es luz y que compartimos. Es un poco ese amor incondicional, ¿no? De entender a esa persona como atravesada por un montón de contingencias. La humildad, la humildad tenía que ver con esto. Yo no soy, no tengo la llave, ¿no? Ni el saber, sino que acompañamos. Pero no tengo la respuesta a todo. ¿Qué tengo que hacer? Y no sé. ¿Qué quieres hacer? ¿No? Porque no sabemos que no tenemos la solución a los problemas. Responsabilidad incondicional, ¿no? Hacernos cargo también de lo que nos pasa a nosotros con el proceso, ¿no? Es decir, estamos implicados. En psicología le llaman transferencia y contratransferencia esto, ¿no? Que cómo es la relación, qué sentimos con respecto a eso. Autenticidad es mostrarnos tal cual somos, es decir, no fingir ser lo que no somos, y tampoco ponernos en un pedestal de lo sabemos todo, no me pasa nada, estoy de vuelta en la vida, yo todo esto a mí no me sucede, yo estos conflictos no los tengo, no, eso es mentira, no existe nadie que no tenga conflictos, que no le afecte, que no. Yo recién hablaba del pero, yo lo pongo en todos lados el pero, y trato de no usarlo, y a veces me equivoco y lo uso, o sea, nos pasa porque estamos atravesados por un montón de contingencias. A veces puedo ver la luz en las personas, a veces no, porque a veces está el caso quizás esto ya no es tanto coaching, pero en counseling también a veces pasa que el caso es tan fuerte o cuando trabajamos la parte de violencia nos cuesta muchísimo, ¿no? Tenemos testimonios a veces cuando hacemos grupos de recuperación, que, bueno, cuenta lo que hace y vos decís, pero es para matarlo a este tipo. Y sin embargo, tenés que tratar de ver la luz detrás de esa persona atravesada por un montón de miserias y no la podés ver y tenés que reconocer que no la podés ver y tenés que tomar un registro de lo que te pasa con respecto a esto. Y si tenés que abrir y dejar a otro o tratar de, bueno, trabajar para poder ver eso, pero reconocer cuando eso no sucede o cuando algo no sale, ¿no? Eso es ser auténtico, mostrarnos y no esconder eso, porque la mejor relación es la relación que se hace en autenticidad. Bueno, mira, a mí también me pasa esto. Y eso está bueno. El respeto, no implica mucho comentario, todos sabemos lo que es el respeto, es que tiene que ver con escuchar, tiene que ver con tomar en serio al otro, y a medida que tenemos amor incondicional, somos humildes, nos responsabilizamos, somos auténticos, obviamente es también la base de ese respeto, ¿no? que ponemos. Empatía y efectividad. Efectividad es trabajar con expertise, ¿no? Ser responsables también en prepararnos, ¿no? Una cosa es ser auténtico y admitir que no estamos de vuelta, y otra cosa es hacer las cosas improvisadas. O sea, prepararnos, ¿no? Tratar de prepararnos lo mejor posible para lo que vamos a hacer. Empatía. ¿Qué material no habla de la empatía? Todo material pone en algún momento la palabra empatía. Todo el mundo habla de la empatía. Bueno, ¿qué es la empatía? Poder ponerse con eso vamos a cerrar con la palabra, nos vamos a quedar con la empatía. Lo más difícil del mundo es la empatía, me parece a mí. Quien dice que puede ser empático, así digamos como que no le cuesta nada, yo no le creo mucho, porque cuesta muchísimo realmente ser empáticos. Porque ser empáticos implica un desdoblamiento de uno, pero mantener la identidad. Quiere decir que yo tengo que poder ser yo, no salirme de mí mismo, pero poder ponerme en el lugar del otro para entender, sin dejar de ser yo mismo, lo que está sintiendo el otro. Porque si no me transformo en el otro, me convierto en el otro, ¿no? Como que asumo un personaje que yo no soy. Yo soy yo con toda mi subjetividad, con todas mis vivencias, con todas mis creencias, no las tengo que dejar de lado, valen para mí. Es la forma en que yo me miro el mundo.
y es tan válida como la del otro. Con todo eso, yo tengo que ir a poder entender por qué la otra persona ve el mundo o ve el problema como lo ve. Entenderlo, ¿no? Eso es la empatía. Poder construir, utilizar el sistema de constructos del otro para poder construir esa mirada, sin dejar de lado los míos. Entonces, si no es fácil, me transformo en el otro y listo. Si me transformo en el otro, paso de empatía. Hay una frase que a mí me gusta mucho de la empatía y es poderse poner en los zapatos del otro y caminar, ¿no? O sea, Claro, claro. Pero sí, no solamente ponerse en los zapatos, sino de verdad sentir lo que está sintiendo la persona. pero sin dejar de ser uno, porque si no, No, sin dejar de ser uno, total, porque no, si no estás... pasamos a ser simpáticos, ¿no? Lloramos con el otro, Exacto, nos ponemos mal los dos. Ahí también estamos sintiendo lo que siente. Sí, de acuerdísimo. Ahora, por supuesto que nunca vamos a sentir exactamente lo que siente el otro, porque la experiencia de cada uno es irrepetible. Pero yo puedo entender, yo entiendo por qué esta persona que está atravesando esta situación y no tiene familia se pone tan mal con esto. A mí no me afecta, a mí no me pasa, pero yo estoy en otra situación. Ahora entiendo, porque claro, si llegamos a hacer eso ya es suficiente, no, porque si no ya... Bueno, pero por eso se habla de dos empatías, ¿no? De Claro. también la emocional y la racional. O sea, se supone que la emocional es cuando vos pasaste por una situación similar y la racional es cuando vos podés racionalizar lo que está sintiendo el otro y ponerse en su lugar. Exactamente, sí. Ya con eso es bastante, ¿eh? Ya con eso es bastante. Ya es too much. Sí, claro que es bastante porque no... Sí, ya sé. Es difícil la empatía, más cuando el otro es totalmente diferente a nosotros, o cuando estamos en contra de lo que está haciendo. Por ejemplo, una de las cosas que hacen los negociadores de crisis con los terroristas es ser empáticos. Entonces dice, bueno, yo entiendo por qué vos me estás diciendo que tenés secuestrado a un montón de rehenes, entiendo que vos lo veas de esta forma. O sea, y lo hacen a través de un reflejo, ¿no? O de una etiqueta emocional también. Es esto de... pero por supuesto que no piensan eso, que quieren, si pueden, pasarlos por arriba, los van a pasar, ¿no? El FBI no piensa igual que Al-Qaeda. Sin embargo, lo primero que hacen es ser empáticos, ¿eh? Ser empáticos con el otro. El ser empático no significa estar de acuerdo. Yo puedo estar en total desacuerdo, pero entender por qué y entender la lógica del otro, ¿no? Como decía Cecilia, ponerse en los zapatos del otro y caminar con esos zapatos. Bueno, llegamos al final. Nos quedó. Pero igual nos quedan algunas cosas que es muy largo el material, pero los valores, bueno, entramos ya en el plano de la ética, pero podemos retomar algunas cuestiones la próxima con lo de comunicación, porque van a volver un montón de temas. Acá habla de quien es auténtico asume la responsabilidad por ser lo que es y se reconoce libre de ser lo que quiere ser. Jean-Paul Sartre. Ahí tienen la influencia sartreana en nuestro enfoque. Sartre es un autor que va a aparecer mucho en todo lo que es el counseling, el coaching, y la gran conexión que hay entre el counseling y el coaching, que es mucho. Bueno. Horario, puntualidad británica, para terminar. Me falta quedar ahí minutos. Sé que es tarde. Vos allá estás con diferente horario, ¿no, Cecilia? No. Yo acá son las 9 de la noche, acá en Buenos Aires. No, acá son las 7. Ah, Hoy me ayudó. Hoy me está ayudó. bien. Tenés razón, que la otra vez era, sí, vos venías corriendo cuando yo estaba eran las 4 acá, sí. Y hoy, la verdad que sí, tuve una conversación con Jonathan y le dije, por Dios, no cambien más horarios, porque, o sea, yo no le puedo decir a un cliente, ay, perdóname, no te atiendo porque tengo clase de coaching, ¿sabes? No, Entonces sí le pedí por lo que vamos, no se cambien más, please. vamos a dejarla los viernes. Si quieren a esta hora.